Era una tarde calurosa de verano de esas que hacen que el aire se sienta denso y pesado, envolviéndote como una manta acogedora. Acababa de regresar a casa del trabajo, cansado y ansioso por relajarme un poco mientras me movía por la casa, noté lo tranquilo que estaba todo. Mi hijastro Alex estaba en casa, pero la casa parecía inquietantemente silenciosa. Esta era una marcada diferencia de los sonidos habituales de risas y conversaciones que llenaban nuestro espacio. Mi curiosidad se disparó y caminé hacia su habitación. La puerta estaba ligeramente entreabierta y pude ver el suave resplandor de la lámpara de su escritorio derramándose en el pasillo. Llamé suavemente. Mi corazón se aceleró por razones que no pude entender del todo cuando no hubo respuesta. Empujé la puerta para abrirla un poco más. Lo que vi me sorprendió. Alex, acostado en su cama, estaba profundamente dormido. El calor del verano había hecho que se quitara la camisa, exponiendo el delgado cuerpo drogado de un joven. Respiré hondo, sintiendo una ola de emoción. Parecía tan sereno, tan vulnerable y, sin embargo, había una atracción innegable que no podía ignorar. Me quedé allí mirándolo mientras notaba que las sábanas habían sido pateadas fuera de sus piernas, dejándolo expuesto de una manera que causó una repentina oleada de calor que se extendió por mi cuerpo. Sus músculos esculpidos eran visibles brillando ligeramente en la tenue luz, y no pude evitar admirar la vista. Un aleteo de emoción se agitó en mi estómago rápidamente. Negué con la cabeza, tratando de descartar estos pensamientos. Después de todo, él era mi hijastro. Pero había una atracción innegable que no podía evitar. Sentí un calor aumentando dentro de mí, una emoción prohibida que dejó mi mente corriendo con recuerdos de todos los momentos que habíamos compartido. La risa, las conversaciones nocturnas, el vínculo que habíamos construido con el tiempo. Pero esto era diferente. Esto se sentía peligrosamente cerca de cruzar una línea. Mientras lo veía dormir, no pude evitar imaginar cómo sería tocarlo, sentir su cálida piel contra la mía. El pensamiento hizo que mi corazón latiera con fuerza, una emoción eléctrica corriendo a través de mí. Sentí una necesidad abrumadora de cerrar la distancia entre nosotros para borrar el límite que siempre se había mantenido cuidadosamente. Sabía que estaba mal en muchos niveles, pero la tentación era innegable. En ese momento, Alex se movió ligeramente mientras dormía y mi corazón se aceleró aún más rápido. Contuve la respiración con miedo de hacer un sonido. Se giró y abrió los ojos, encontrando mi mirada. Por un breve momento, el tiempo pareció congelarse. No había un destello de sorpresa en sus ojos, rápidamente reemplazado por una mirada de confusión y algo más deseo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó su voz silenciosa y pesada por el sueño. Sentí la tensión en el aire volverse espesa, casi sofocante. «Solo quería ver cómo estabas», respondí. Mi voz traicionando mi nerviosismo, me sonrojé, tratando de recuperar la compostura. La atmósfera estaba cargada y no podía quitarme la sensación de que estábamos parados al borde de algo monumental. «No quise quedarme dormido», dijo, pasando una mano por su cabello desordenado, revelando las líneas afiladas de su mandíbula y la intensidad en sus ojos. Solo estaba pensando que había algo en su mirada que hacía mi corazón se aceleró, como si pudiera ver directamente a través de mí hasta mi alma. Di un paso más cerca, incapaz de resistir la atracción magnética entre nosotros. «¿En qué estabas pensando?», susurré. Mi voz apenas audible. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Dudó y el aire a nuestro alrededor se sintió pesado, con palabras no dichas sobre ti.
dijo finalmente, y mi respiración se acortó. Pregunté casi inaudiblemente. Se sentó en la cama. Las sábanas se deslizaron de su torso, revelando más de su piel desnuda. «Siempre has estado ahí para mí», dijo. Su voz se apagó, su mirada buscando, cuestionando. Mi corazón se aceleró mientras procesaba sus palabras. La habitación se sentía más pequeña, el espacio entre nosotros encogiéndose con cada momento que pasaba, como si el universo mismo hubiera conspirado para traernos a este mismo momento. El calor entre nosotros se intensificó, y ya no podía ignorar la atracción. «Me preocupo por ti, Alex», dije suavemente. Mi voz temblaba con el peso de la confesión más de lo que debería. Sus ojos se oscurecieron y pude ver el deseo en su mirada. «¿Qué quieres decir?», preguntó, acercándose más. La tensión en la habitación era palpable. «Es complicado», respondí. Mi corazón latía con fuerza. La naturaleza, prohibida de nuestra conexión, pesaba pesadamente en mi mente. «Complicado». «Puede ser bueno», dijo su voz baja y tentadora. Envía escalofríos por mi columna. Antes de que pudiera responder, cerró la distancia entre nosotros, su aliento cálido contra mi piel. En ese momento supe que habíamos cruzado una línea, pero la emoción de lo desconocido me llamó. Me sentí viva, electrizada por el riesgo y la pasión que surgió entre nosotros cuando extendió la mano y rozó sus dedos contra mi brazo. Una chispa se encendió entre nosotros. Acercándome más, estaba perdida en su mirada, incapaz de apartar la mirada, como si el universo se hubiera desvanecido, dejándonos solo a los dos suspendidos en el tiempo. «¿Qué pasa si exploramos esto?», susurró su voz espesa de anticipación. Una oleada de emoción me recorrió la idea. Era a la vez emocionante y aterradora, pero sabía que no podía volver atrás. Asentí lentamente. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba su mano, sintiendo el calor de su piel contra la mía. En ese momento todo lo de afuera se desvaneció, dejándonos solo a nosotros, envueltos en el calor de nuestros deseos y la emoción de lo desconocido. Mientras nos inclinábamos, nuestros labios se encontraron suavemente. Al principio, un beso tentativo que rápidamente se profundizó en algo más apasionado y desesperado. El peso de nuestras acciones permaneció en el fondo de mi mente, pero la emoción del momento eclipsó todo lo demás. Nos perdimos en el calor, rindiéndose a las emociones que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Fue una conexión diferente a todo lo que había experimentado, una fusión de almas que rompió los límites que habíamos construido. Sin aliento y con los ojos muy abiertos, nos alejamos sabiendo que habíamos cruzado a un territorio inexplorado, pero la euforia me dejó ansiando más, listo para abrazar el viaje salvaje que nos esperaba. No importaba a dónde nos llevara. Mientras la noche nos envolvía, nos di cuenta de que a veces las conexiones más hermosas surgen de los lugares más inesperados. Era solo el comienzo de una historia que no podríamos haber imaginado, una emocionante aventura que nos esperaba con cada momento. El mundo exterior se desvanecía más, y el caos de nuestras vidas parecía un recuerdo lejano. Podía sentir la mirada de Alex sobre mí, una mezcla de asombro y deseo que hizo que mi pulso se acelerara. «¿Estás seguro de esto?», pregunté, mi voz apenas más que un susurro. Necesitaba saber que ambos estábamos juntos en esto, que no fue solo un momento fugaz. Asintió, sus ojos intensos. «He deseado esto durante mucho tiempo. Simplemente no sabía cómo decírtelo». Sus palabras me golpearon como una ola y sentí el peso de ellas asentarse a nuestro alrededor. El vínculo entre nosotros se profundizó y me di cuenta de que estábamos cruzando hacia territorio peligroso, pero la euforia eclipsó cualquier duda. «No te contengas»,
dije mi voz firme, a pesar de mi corazón acelerado. Me incliné capturando sus labios con los míos de nuevo más profundo. Esta vez nuestro beso encendió un fuego dentro de mí, un calor que se extendió por mi cuerpo. Sentí sus manos explorando mi espalda, acercándome más, mientras yo, rendidos a las sensaciones, continuamos explorándonos el uno al otro. El beso se convirtió en un baile apasionado. Cada toque, cada movimiento enviaba olas de placer a través de mí. El calor entre nosotros crecía con cada momento que pasaba, haciendo que todo lo demás se desvaneciera mientras lo miraba a los ojos. Busqué vacilación, pero no hubo ninguna. Su expresión estaba llena de deseo y sentí mi pulso acelerarse. ¿Estás seguro?, pregunté de nuevo, necesitando seguridad. Nunca he estado más seguro de nada, respondió su voz baja y sincera. Te deseo eso, era todo lo que necesitaba escuchar. Cerré la distancia entre nosotros. Nuevamente, nuestros labios se encontraron en otro beso apasionado. El mundo exterior dejó de existir cuando nos rendimos al momento. Mientras nuestro beso se profundizaba, sentí sus manos trazar patrones en mi piel, enviando escalofríos de emoción. A través de mí me subí a la cama a su lado. Mi cuerpo se movió instintivamente hacia el suyo. La cama era suave. Debajo de nosotros, el lugar perfecto para que nuestros deseos se desplegaran. Lo miré en la tenue luz, admirando sus rasgos. Parecía casi una obra de arte, una obra maestra, esperando ser explorada. Dios, eres hermoso, susurré una tímida sonrisa. Se extendió por sus labios, pero rápidamente se convirtió en una mirada de determinación. Tú tampoco eres tan malo, respondió su confianza brillando mientras extendía la mano para acariciar mi mejilla. La calidez de su tacto envió escalofríos por mi columna. Me incliné hacia su mano. Ansiando la conexión, había algo liberador. En este momento, una libertad que no había sentido antes. Siempre me había contenido conformándome a las expectativas, pero ahora estaba lista para liberarme. Con un coraje recién descubierto, me incliné más cerca, presionando mi cuerpo contra el suyo. La sensación era eléctrica, una atracción magnética que nos unió. Nuestros corazones latían en sincronía mientras el deseo entre nosotros crecía. «Dime qué quieres», susurró su aliento caliente contra mis labios. Hice una pausa. Mi corazón se aceleró mientras procesaba sus palabras. «Quiero perderme en ti», respondí, mi voz temblando de deseo. «Quiero sentir». Todos sus ojos oscuros se volvieron de pasión. «Entonces no nos contengamos», dijo con eso. Me acercó más y nos rendimos al calor de nuestra conexión. El mundo que nos rodeaba se desvaneció, dejándonos solo a nosotros dos, enredados en una red de pasión y deseo. A medida que avanzaba la noche, exploramos las profundidades de nuestra conexión. Nuestros toques se volvieron más urgentes. Cada beso, cada toque nos acercó a la dicha. La emoción de lo prohibido aumentó nuestra pasión y forjamos un vínculo que trascendió todo cuando el amanecer comenzó a romper, proyectando una luz suave a través de la ventana. Me acosté en sus brazos. Una sensación de paz se apoderó de mí. Habíamos cruzado límites, sí, pero al hacerlo, encontramos una conexión que parecía destinada. El mundo puede habernos juzgado, pero en nuestros corazones sabíamos que era correcto. Mientras lo veía dormir, una suave sonrisa en sus labios. Me di cuenta de que a veces las conexiones más hermosas surgen de los lugares más inesperados. Estábamos comenzando nuestro viaje y cualquier desafío que nos aguardara estaba lista para enfrentarlos con él a mi lado. Con ese pensamiento, cerré los ojos rindiéndome a la calidez del momento.
sabiendo que esto era solo el comienzo de una emocionante aventura que compartiríamos juntos. Si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Hay mucho más por venir y te prometo que no querrás perderte ni un solo momento.